Hola, que Dios bendiga a cada uno de los que están viendo este video. Una vez más, muchas gracias por acompañarme. En esta ocasión estaremos hablando del renacimiento de Israel. He decidido hablar de este tema porque justamente hoy, 14 de mayo, Israel cumple 73 años. En 1948, Israel renació como una nación independiente, libre y soberana. Actualmente Israel cuenta con casi más de 9 millones de habitantes y seguirán llegando conforme pasen los años. Pero la Biblia nos hablaba ya de lo que pasaría con el pueblo de Israel. Veamos qué nos dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. La palabra de Dios es muy clara en este capítulo y ciertamente, como dice la Biblia, en un día surgió una nación. ¿Por qué la Biblia hace referencia a un parto? Porque todos sabemos que antes de dar a luz siempre hay dolor. Refiriéndose a esta gran masacre que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron casi más de 6 millones de judíos, el cual fue conocido como el Holocausto. Pero sabemos que después de este gran dolor, los judíos regresaron a su tierra, de donde estuvieron expulsados por casi 2000 años. La palabra de Dios es muy clara, y después de este renacimiento de Israel, se han cumplido más de 750 profecías. En Ezequiel 39:23, la palabra de Dios nos dice cómo Israel iba a ser llevada cautiva y asesinada por causa de su pecado. Y en Ezequiel 39:28 nos dice: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Y vemos cómo nuestro Señor no se olvidó del pueblo de Israel, solamente fue castigado por causa de su pecado. Y después de esto los reunió sobre su tierra sin dejar a ninguno afuera. Después de su renacimiento sabemos que Israel ha sido uno de los países que ha alcanzado un desarrollo tecnológico impresionante en tan solo poco tiempo. Así como sabemos que se están cumpliendo grandes profecías de la Biblia después de este renacimiento, como en Isaías 35:1, donde nos dice que el desierto florecerá, y estamos viendo cómo casi más del 50% del desierto del Arabá lo han hecho florecer, obteniendo de ahí el 60% de exportación de todo lo que se cultiva. Y tal vez muchos nos preguntemos, ¿pero de dónde sale el agua? Israel hace un uso inteligente del agua, pues recicla el 85% de aguas residuales y esta es llevada a los grandes campos de cultivo. Mediante esta tecnología avanzada creada por ellos mismos, llamada riego por goteo, el agua es llevada a las plantas, dándole así la humedad y el calor justo que ellas necesitan. Israel está entre los 5 países más poderosos del mundo, acreedor de grandes premios. Ha ganado 12 premios Nobel, tanto de literatura como de economía, química y de la paz. Está entre las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, o si no es que la más poderosa del mundo, con aviones F-35 que despegan en vertical. Han surgido grandes inventos de este país, como la píldora cámara, el riego por goteo, el USB y el más actual e innovador y también impresionante, la desalinización del agua. Los judíos solamente representan el 0.2% de la población mundial. Es un país joven, pequeño y donde casi el 70% de sus tierras es desierto. Israel ha crecido, ha desarrollado, ha tenido un avance tecnológico impresionante en los últimos años. Y todo esto está escrito en la palabra de Dios, pues todos sabemos que es el pueblo amado de nuestro Señor Jesucristo. Desde su surgimiento sabemos que Israel ha pasado por esclavitud, por expulsión, por asesinato, por persecución, y todo por causa de su pecado, pero aún el Señor sigue teniendo misericordia porque es la promesa que le dio a Abraham. Lo mismo pasa con nosotros.
nos rebelamos con nuestro Dios, cometemos fallas, cometemos errores, cometemos pecados, pero aún el Señor sigue amándonos y sigue teniendo misericordia de nosotros y nos restaura una y otra vez como ha hecho con el pueblo de Israel. El pueblo ha tenido su renacimiento un día como hoy, pero de 1948. De la misma manera nosotros debemos de tener un renacimiento en nuestro Dios. Nosotros fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de la maldad, de la mentira. Así como los judíos fueron perseguidos hasta ser asesinados, así el enemigo también está sobre nosotros cuando no hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, buscando a quien puede devorar, a quien puede destruir, a quien puede matar. Es momento de renacer, porque también hay muchos que han nacido en cuna cristiana, pero no han tenido un renacimiento con nuestro Señor Jesucristo, no han nacido de nuevo. Y para alcanzar esa gracia y para alcanzar esa salvación, ese perdón y ese amor de nuestro Dios, debemos de llegar a sus pies. Aún así lleves 20 o 30 años en el Evangelio, pero si no has nacido de Dios, no podrás entrar en el reino de los cielos. Muchas veces leyendo la palabra de Dios llegaba a la conclusión de que Israel era un pueblo muy rebelde con nuestro Dios. Pero después, analizando mi vida, me daba cuenta que somos iguales o peores que el pueblo de Israel. Somos rebeldes, somos desobedientes con nuestro Dios. No queremos agradarle a nuestro Dios, queremos ocuparnos de nuestro tiempo, queremos el tiempo para nosotros y a Dios lo dejamos siempre de lado. Espero y puedan darle clic al siguiente capítulo para que puedan ver el siguiente tema que se llama la parábola de la higuera.